Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que hablaremos un ratito de las preguntas que me habéis hecho llegar. Primero de todo, soy Pedro Soriano, soy enfermero, soy profesor de la Universidad Europea de aquí de la Comunidad de Madrid y agradecer a Ilerna la oportunidad de poder establecer esta conversación de las preguntas que me habéis hecho llegar a través de las redes sociales y a través de los canales de Ilerna. Y bueno, voy a intentar responder de la mejor manera posible a cada una de las preguntas que me habéis hecho, aunque estamos viviendo una situación muy cambiante y por lo tanto os animo siempre a que que contrastéis la información siempre en organismos oficiales, porque sabéis que día a día muchas veces se debate y se cambia de protocolos y por lo tanto esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, para empezar con la primera pregunta, la voy a leer. Dice: como profesional muy vinculado a las redes sociales, ¿cómo ves que se está gestionando la información sobre el coronavirus a través de Internet? Bueno, realmente Internet está siendo nuestro salvavidas a la vez que está siendo nuestra lucha de batalla. ¿Por qué? Porque hay muchísima información, la sobreinformación que hay, la infoxicación en la cantidad de información que estamos obteniendo a través de la red con el tema del COVID-19 a veces es incluso preocupante, sobre todo para el tema de los bulos. Es muy difícil combatir bulos cuando los compartimos sin ni siquiera contrastar la información, ¿no? Y aquí tenemos una responsabilidad como sociedad, como persona. Tenemos que ser capaces de contrastar la información, de ver si realmente lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando a través de los audios de WhatsApp, a través de los vídeos de los diferentes canales, pues es real o no es real, ¿no? Por lo tanto, yo os quiero nombrar algunas de los ítems o cómo poder reconocer si una fuente de información en salud es fiable. Primero de todo, que sea veraz. La información tiene que ser veraz. Por lo tanto, no existen remedios milagrosos, porque si hubiera un remedio milagroso contra el COVID-19 ya lo sabríamos y no estaríamos aquí confinados, ¿vale? Entonces, la receta milagro, el me tomo esto y se me pasan los síntomas, en fin, la cura definitiva que hemos encontrado para el COVID, todo lo que empieza así y todo lo que se lea, que se redacte y lo estéis leyendo así, un 95 o un 100% es totalmente falso. La información tiene que ser transparente. Para ser transparente es importante que dentro de la página web que estamos mirando o la información que estamos viendo tenemos que reconocer al autor, tenemos que reconocer la fecha en la que se ha publicado esa información, tenemos que ver si esa web tiene avales científicos de sociedades científicas importantes o si está avalado por el propio Ministerio de Sanidad, por Salud Pública, ¿no? Estos son todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Que esté actualizada. No podemos estar leyendo información sobre salud y ahora más sobre el COVID-19 que sea, por ejemplo, de primeros de año, ¿no? De primeros de este año. Pues ya la información es muy nueva. El COVID-19 así nos ha pillado nos ha pillado un poco imprevistos en todo esto y por lo tanto hay muchísima información. Intentar buscar información la más actualizada posible y de mayor rigor científico, ¿vale? En las herramientas de Google podéis incluso poder perfilar este tipo de cosas, es decir, que la información sea de hace una semana, que la información sea de hace un mes. Luego, cuando veis la información, ver directamente la URL de dónde proviene, si es del Ministerio de Sanidad, de Salud Pública, de una sociedad científica relacionada con el tema del tema de las infecciones, ¿no? Por otro lado, ¿es importante que esté el autor identificado? Sí, porque si tú tienes alguna duda sobre eso, tienes que llegar a la información original y preguntar por qué se está pasando esto, ¿no? Generalmente los bulos, cuando son bulos, pues el autor no está identificado, ¿no? Uno de los bulos más significativos que hemos vivido con el COVID-19, aunque ya prácticamente se ven bastante menos, se escuchan bastante menos, son los famosos audios de WhatsApp, donde, además se identificaba a esa persona y se identificaba como profesional sanitario. Bueno, generalmente eso no es un canal oficial donde el Ministerio de Sanidad o donde una organización esté dando su mensaje, ¿vale? Oficial sobre eso. Entonces, tener muchísimo cuidado con esa información. La documentación tiene que ser accesible, es decir, que todo lo que encontramos en una página web se tiene que ver bien. Si vemos que hay mucha publicidad entre medio del texto, si vemos que la publicidad debería estar muy bien señalizada dentro de la web, en una zona específica para publicidad, cuando ya te ponen publicidad entre media, lo que hacen es intentar, de alguna forma, extorsionar esa lectura y que caigas en comprar algún tipo de información.
Entonces, esas serían prácticamente las recomendaciones básicas que podrías seguir a la hora de encontrar información sobre el COVID-19, ¿vale? Creo que he contestado bien a eso. También comentaros que desde la Organización Mundial de la Salud han creado un apartado con bulos genéricos que se van diciendo, por lo menos los más comunes, y te puedes encontrar cosas pues como si la vacuna de la neumonía realmente protege o no contra el COVID, si comer ajo ayuda a prevenir la infección, con todo esto que siempre se ha rumoreado que es un antibacteriano, ¿no? Lo del ajo, incluso si los antibióticos son eficaces en contra del COVID, ¿no? Son bulos que se han generalizados y si vais a las páginas oficiales, incluso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya prácticamente te los enumera y te dice cuáles son y por supuesto que los desmonta, ¿vale? También en España tenemos otras iniciativas como puede ser Salud sin bulos o Maldito Bulos, que realmente lo que hacen es un poco, pues eso, intentar desmontar bulos y más ahora con el tema del COVID-19, que es bastante importante. Vale, otra de las preguntas que me hacíais era un poco cómo podíamos evitar los accidentes en el hogar, sobre todo para personas mayores. Sabemos que las personas mayores son una de las personas de alto riesgo, pero en casa existen los accidentes domésticos, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que tener ciertas precauciones, sobre todo con las personas mayores, para evitar caídas, evitar fracturas de cadera, para evitar, bueno, este tipo de complicaciones que generalmente, ahora que vamos a estar mucho tiempo en casa y a lo mejor vamos a estar más miembros de la familia juntos, pues que tenemos que intentar mantener al máximo las medidas de seguridad para estas personas y evitar accidentes en el hogar, ¿no? Una de ellas puede ser principalmente ese quitar alfombras, mover muebles que no estén en medio de los pasillos, que no estén, bueno, que estén muy bien, que haya espacio para poder pasearse y que puedan ir pues a lo mejor del salón a la cocina o al baño, o sea, intentar evitar todo tipo de muebles pequeños que no se ven a simple vista, que a la gente mayor le cuesta más ver y que a veces tropiezan, ¿no? Las alfombras son muy importantes porque es que se cae muchísima gente con las alfombras. Luego, de alguna manera, el calzado tiene que ser un calzado que sea cerrado, que sea cómodo, que no vayamos en chanclas, sobre todo la gente mayor que no vaya en chanclas porque se pueden tropezar. Cuando vamos a coger algo en una estantería, cuando queremos, bueno, pues o guardar, ¿no? Ahora estamos todos, yo no sabía, hacía unos días que no sabía si guardar la ropa de invierno o qué hacer, porque como estamos confinados, si alguien, una persona mayor, quiere hacer eso, si lo podemos evitar, se lo evitamos, pero si lo tiene que hacer, pues con una escalera, con unas medidas de seguridad, que no se suba a una silla, que se puede caer de la silla, ¿vale? Otro de los aspectos importantes, la iluminación. Es muy importante que la iluminación sea suficiente y si no es suficiente que podamos enchufar las luces, sobre todo por la mañana y por la noche, que es cuando más riesgos de caída hay, ¿no? Que no nos olvidemos que por estar en casa no nos olvidemos de los bastones, no nos olvidemos de alguna forma del andador o de las gafas o de los audífonos, ¿no? Muchas veces la inercia y la rutina hace que llegues a casa y te quitan las gafas, te quitan el audífono, dejan el bastón en la puerta, ¿no? Pues cuidado, es verdad que puede ser un riesgo que pueda favorecer las caídas y que nuestros mayores realmente tengamos un problema de salud, que tengamos que ir a un hospital y por lo tanto le pondríamos en riesgo también, además de eso, de otras patologías y otras infecciones y por supuesto del COVID-19. Si nos fuéramos un poco al baño, pues pasaría un poco lo mismo, pues cuidado muy bien con la alfombrilla, que sea antideslizante para evitar las caídas, tanto dentro como fuera de la bañera o del plato de ducha. Lo ideal sería, en lo que es en el baño, lo ideal sería que ellos se pudieran agarrar a algún tipo de barrera donde ellos pudieran ser lo más autónomos posible, pero bueno, eso ya dependerá mucho del baño donde estemos y dependerá de de cómo tengamos nuestra casa, ¿vale? Otra de las preguntas que habíais hecho era un poco el tema de las pruebas, ¿vale? De los diferentes tipos de prueba que hay para saber si una persona es positiva en COVID-19, que cómo se diagnostica. Podemos decir que existen dos bloques de pruebas, ¿no? O dos pruebas, las más importantes y las que están a día de hoy, aunque a lo mejor mañana pues puede que la cosa cambie, ¿no? Pero tenemos por un lado el test de PCR y por otro lado los test rápidos, ¿vale? El test de PCR hace referencia principalmente a analizar el material genético del virus, es decir, el ARN.
para que nos hagamos una idea, el virus, dentro del virus, aquí dentro estaría el ARN, ¿vale? Y fuera del virus tenemos las proteínas, ¿vale? Que son las que luego ayudan a que se adhiera a nuestro sistema y por lo tanto se empiece a replicar. Esa técnica de PCR, ¿cómo se hace? Que es la que me hicieron a mí y la que luego dio positivo. Pues se hace a través de la boca-nariz, ¿vale? Es donde se coge la muestra, es boca-nariz. ¿Y qué es lo que hacemos con esa prueba? Pues se manda a analizar. Ese análisis es un análisis que tarda de 4 a 6 horas, si no recuerdo mal. Esa muestra que nos han tomado se pone en una placa para replicar ese ARN y ver si se replica y ver si realmente tenemos el virus o no lo tenemos, ¿vale? Si no se replica es porque el virus no estaba dentro. Luego, por otro lado, tenemos los test rápidos. Y los test rápidos se pueden dividir en otros 2 subtests, por así decirlo. Por lo tanto, en esta situación de pandemia y de crisis, por eso han salido los test rápidos, ¿no? Porque era necesario tenerlos ya. No podíamos esperar a que se colapsara el sistema como se ha colapsado en términos de saber los resultados de las pruebas diagnósticas. Entonces, los test rápidos son más fáciles de usar, pero pueden dar falsos positivos. Voy a intentar explicar por qué. Existen 2 tipos. Por un lado, que sea una muestra sanguínea y por otro lado, una muestra respiratoria, como habíamos hablado, es decir, boca-nariz, ¿vale? Entonces, son como una tira de papel, es como si cuando veis el test del embarazo, pues es muy parecido. Entonces, lo que mide es la unión de las proteínas con el anticuerpo, ¿vale? Es decir, en el papel lo que tenemos son proteínas. Entonces, para saber si hay anticuerpos y reacciona con la proteína, lo que necesitamos es una gota de sangre, porque los anticuerpos están en la sangre, ¿vale? Por lo tanto, con una simple gota de sangre lo pondríamos. Y si ese papel lo que lleva son proteínas, pues realmente nos podría decir si es positivo o es negativo, simplemente con una gota de sangre, ¿vale? Si ese paciente tiene anticuerpos del COVID-19, pues dará positivo en este papel y saldrá las 2 rayitas, que es lo que sale. Por otro lado, tenemos el otro tipo de test, que es la muestra respiratoria, como podríamos decir, que es la otra opción. El papel, lo que contiene el papel son anticuerpos del virus. No contiene proteínas, contiene anticuerpos. Por lo tanto, no necesitamos una gota de sangre, lo que necesitamos es ver las proteínas de ese virus que hemos dicho al inicio que estaba alrededor del virus, esas proteínas. Entonces, ¿de dónde cogemos la muestra? De la boca y de la nariz, ¿vale? Lo que hemos dicho, de las muestras respiratorias. Entonces, cogemos una muestra y si al mezclar esa muestra con ese papel, pero que en este caso lleva anticuerpos del virus, las proteínas van a reaccionar con ese anticuerpo y por lo tanto daría positivo. ¿Qué diferencia hay con el PCR y los test rápidos? Pues que el test rápido lo hacemos ya en el momento y te lo dice en el momento, mientras que el PCR pues, puede tardar en teoría 4 o 6 horas, pero por ejemplo el mío me tardó 6 días en llegar el resultado, ¿vale? Porque hay una masificación, necesitas personal. ¿Por qué han tardado más en salir los test rápidos? Pues han tardado en salir los test rápidos porque se necesitaba tanto las proteínas como los anticuerpos de este virus, que no lo teníamos porque no lo conocíamos. Y por otro lado, ¿por qué es más fiable el PCR que los test rápidos? Porque lo bueno de los test rápidos es que si eres positivo, pues eres positivo. Y por lo tanto ya no hay que hacerte una PCR, que tarda más y necesitamos más recursos económicos, más recursos humanos para hacerlo. Mientras que si hacemos el test rápido y da negativo, tendríamos que hacer un PCR, porque no sabemos si realmente hemos cogido poca muestra de sangre o poca muestra respiratoria. Puede dar un falso negativo. Podríais preguntaros, oye, ¿por qué no sé, que se dejen de hacer los test rápidos y que se hagan los PCR? Pero realmente los PCR son los más fiables, pero son los que más recursos económicos se necesitan y recursos humanos, y los que tardan más tiempo. Por lo tanto, si el test rápido nos diagnostican un positivo, ya podemos empezar con las medidas de aislamiento, que ya las tenemos todos, pero bueno, ya podemos empezar a tener otro tipo de medidas y a cuidarnos y a tener otro tipo de tratamientos que tenemos que llevar a cabo. Me gustaría recomendar una cuenta, me la había apuntado yo para deciros, David Callejo Crespo en Instagram, podéis seguirlo porque explica todo esto perfectamente. Él es un médico anestesista y es que lo hace muy bien, y además tiene una pizarra y se esmera muchísimo y va comentando toda la actualidad del momento. Yo no le conozco en persona, pero a mí me ha encantado y lo estoy siguiendo un montón en esta etapa porque realmente se ha sabido amoldar a la situación. Una cosa que ha salido nueva recientemente estos días es la SEIM, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
Hay diferenciado dos fases, que también tienen mucho que ver con el tema del por qué me hacen una prueba y no otra. En la enfermedad del COVID, ellos los han diferenciado como en 3 fases, ¿no? Pero yo voy a explicar las 2 primeras, que son las que se encargan de un poco más de esto. La fase de inicio de infección y respuesta viral, es decir, es cuando tenemos que hacer lo de la PCR nasofaringea, es decir, nariz-boca, para que dé positivo. ¿Por qué? Porque los anticuerpos van a ser negativos. Es decir, que del día 1 al día 7 aproximadamente del inicio de los síntomas, puede ser que nuestro cuerpo no tenga anticuerpos. Entonces, si nos hacemos un apunte rápido con una gota de sangre, pues es que a lo mejor esto no puede ser, puede ser un falso negativo, porque en esos primeros días lo importante, como nuestro cuerpo no le ha dado tiempo a reaccionar, pues lo importante es que hagamos la nasofaringea, es decir, la PCR, ¿vale? Y la otra fase, la fase 2 o la fase pulmonar, que es la que llaman ellos, que es desde el día 7 al día 10 o día 15, es cuando ya empiezan, vale, la PCR da positiva, ¿vale? Pero sobre todo en vías bajas, es decir, en esputos, incluso en heces, ¿vale? No tanto en nasofaringeo, pero ya la serología sí que comienza a ser positiva en anticuerpos, ¿vale? Entonces ya es cuando dicen que realmente te vas a encontrar anticuerpos en tu sangre, ¿vale? Y luego había una tercera fase que es para personas mayores, ¿no? Que lo que nos venía a decir un poco es que las personas mayores, estos periodos pueden variar por la parte inflamatoria, del organismo, puede variar en los días y por lo tanto son más vulnerables por sus enfermedades crónicas y por otro tipo de situaciones, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es el protocolo para hacer las compras? Como sabéis, todo lo que estoy hablando lo he sacado de sociedades científicas y de la página del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud. Intentar volcaros ahí, intentar buscarlo por si hay alguna actualización, ¿vale? Porque es que la información va tan rápida, se va descubriendo cosas nuevas del virus que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra, pero es porque están estudiando ese virus. Bueno, para empezar, para ir a comprar deberíamos primero ir las personas que no tengan ningún tipo de síntomas y que sean negativos. Eso sería lo ideal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si somos positivos tenemos más riesgo, ponemos en riesgo a nuestra gente de nuestro alrededor. Es decir, salir de casa, tocar el pomo de la puerta, abrir el portón, en fin, todo lo que hacemos, ¿no? Por eso hay que llevar muchísimo cuidado. Entonces, quien no presente síntomas son los más adecuados para ir a hacer la compra. Por otro lado, utilizar guantes. Los guantes que se utilizan generalmente de usar y tirar y para cuando vamos a tocar pues, la fruta, la verdura, es decir, cuando ya estamos en la tienda y vamos a manipular alimentos. En un principio no tienes por qué salir con guantes de casa si no presentas síntomas. Lo que tienes que hacer es lavarte las manos antes de salir, lavarte mucho las manos antes de volver y ya en las tiendas, en los supermercados, hay guantes y ya tenemos el gel desinfectante que nos ayuda a ponerlo tanto antes como después. Una de las medidas que hemos visto que somos muy solidarios y que si conoces a alguna persona mayor que está alrededor en tu edificio que le va a resultar muy difícil salir, pues hombre, que intentemos hacerle la compra, que es lo más seguro. Luego mantener esa distancia de seguridad, 1,5 metros, 2 metros. Bueno, pues eso. Ir solamente una persona, mantener esa distancia de seguridad. Tema de mascarillas. El tema de mascarillas, a lo mejor digo una cosa aquí y ha cambiado la historia, porque ahora mismo estamos cambiando la historia con el tema de las mascarillas. Nosotros, en caso de las mascarillas, necesitamos una mascarilla, en todo caso, quirúrgica. Es decir, no necesitamos las mascarillas que necesitan los profesionales de la salud. Con la quirúrgica sería más que suficiente y sobre todo, evitar tocaros los ojos, la boca, en fin. Otra de las cosas importantes también, el móvil. Yo creo que como es inercia, el móvil lo dejamos en un bolsillo y no lo tocamos en toda la compra. Eso sería lo ideal. Si no, ponerlo en una bolsita. Si no, o sea, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta. Estamos tocando todo, tocamos el móvil, nos hemos lavado súper bien la mano, no sé qué, nos hemos lavado, hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer, hemos mantenido la distancia de seguridad, llegamos a casa, dejamos las compras, nos lavamos las manos, ¡zas! Tocamos el móvil, que lo habíamos tocado antes mientras que estábamos comprando, ¿no? Pues cuidado con este tipo de situaciones porque no nos damos cuenta y nos tocamos un montón la cara, incluso pues cogemos el móvil en un montón de ocasiones. No hace falta que llevéis una mascarilla si estáis dentro de un coche, si estáis solos, en fin, es que yo veo mucha gente como en el coche conduciendo con la mascarilla puesta y es que no tiene ningún tipo de sentido si estáis solos dentro de un coche. En fin, bueno, que lo importante es que nos lavemos mucho las manos, un lavado de manos de 40 a 60 segundos, un lavado de manos en las palmas interdigitales por arriba, por abajo, los nudillos y debajo de las uñas, importante, dedo gordo, ¿vale? Y pues toda la mano entera y luego sobre todo cuidároslas, poneros cremas, porque si lo hacéis bien,
seguro que vais a notar cómo las manos necesitan crema hidratante. O sea que bueno. Una vez termine el confinamiento, ¿volveremos a vivir como antes? ¿O deberemos tomar todas estas precauciones que antes no tomábamos? ¿Qué nos recomiendas hacer? Yo creo que lo más importante es que esto es una lección de vida en el sentido de la importancia del lavado de manos y que la mejor protección contra una infección, contra el virus, es tener un correcto lavado de manos. Y por tanto, como no tenemos una vacuna, y las vacunas son tan importantes para proteger a la comunidad, para proteger a la sociedad, y no la tenemos, y que por eso estamos en esta situación, pues seguramente este tipo de medidas las vamos a ir viendo cuando la curva, que ya ha empezado a descender, si no volvemos a tener un repunte, se empezará de alguna manera a tomar medidas progresivas, ¿no? De alguna forma, porque no vamos a salir todos a la calle, segurísimo, ¿vale? Todo dependerá de los expertos y dependerá un poco de cómo funciona nuestra curva. Pensar que la curva es un reflejo de nuestras acciones vistas a 14 días aproximadamente, ¿no? Es decir, ahora hemos empezado a ver que la curva desciende porque hace 14 días hemos tomado medidas de confinamiento estrictas hace ya más de 14 días y por lo tanto ahora estamos empezando a ver ese descenso. Por lo tanto, este confinamiento, levantar el confinamiento, se tendrá que hacer muy poco a poco. Por lo tanto, hay que monitorizar esa curva y hacer ensayo-error. Yo creo que es una de las cosas que vamos a tener que ir viendo y que el gobierno y sobre todo los expertos que están alrededor del gobierno son los que se dedican a estudiar este tipo de cosas. Por lo tanto, aunque sea cambiante y eso pueda generar confusión, realmente es que es un virus que no se conoce. Estoy seguro que el año que viene, sobre estas fechas, si no tenemos vacuna aún, que espero que sí, sabremos mejor protegernos, sabremos mejor cómo afrontar esta situación y no como nos ha pillado ahora, ¿no? Todo dependerá de nuestras acciones de manera individual. Si nosotros como individuos no somos capaces de tomar esas medidas, de tomárnoslas en serio, se va a seguir prolongando y por lo tanto ya no es un problema de confinamiento, sino que viene un problema económico importante que espero que podamos salir lo mejor parado posible y ya es a nivel mundial, es que esto es un problema a nivel mundial. Me hicieron una pregunta que yo no voy a contestar pero básicamente porque hay muchísimos, he estado investigando, que cuál era el protocolo para las personas que estaban en urgencias con el tema del COVID-19. Bueno, pues deciros que podéis entrar en SEMES, que es la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, ¿vale? Que además lo están haciendo fabulosamente. Hay gente en redes sociales como Rosa López, que es que lo que están haciendo es una labor increíble. Tiene una página web que si lo ponéis protocolo urgencias SEMES, os van a salir protocolos por comunidades autónomas del ministerio, en fin. Hay un montón de protocolos que están estandarizados y que son oficiales y que puedan responder a esta pregunta, ¿vale? Pero había tanta información que dependerá de dónde estés, pues lo mejor es que vayas a ese sitio. Incluso si estás trabajando en un hospital, seguramente ese hospital tenga también sus medidas para este área. ¿Puedes decirnos si hay algo positivo que puedes sacar de todo esto? Bueno, es difícil hablar de cosas positivas cuando ves el número de fallecidos, cuando eres profesional sanitario, que tienes una realidad que ves, que sientes, que incluso a veces palpas, aunque tengamos que mantener las distancias, ¿no? Voy a hablar de cosas positivas, pero realmente esto es un punto de inflexión para nuestra sociedad, para la sociedad española, increíble. Esto va a cambiar el rumbo de cómo pensamos y hacia dónde vamos, va a cambiar la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos relacionamos. En otras no cambiarán tanto, pero yo creo que sí que es un antes y un después y hay muchísima gente que lo está pasando muy mal y gente que ha fallecido y que sus familiares no se pueden ni siquiera despedir. O sea, son situaciones muy drásticas que van a tener repercusiones en salud importantes para las personas que estamos confinados todos, pero aún así, viendo las cosas positivas que dentro de todo esto, que hay que verlas y que hay que intentar verlas, la caída significativa de la contaminación, los niveles de contaminación que estábamos viviendo, yo creo que el mundo ha dicho, vamos a parar, ¿no? Porque es que si no morimos por un virus, al final yo creo que vamos a morir por otro problema más global, ¿no? Que esto ya es global, pero quiero decir que al final los niveles de contaminación son muy importantes. Da gusto ver esas imágenes de Madrid o de cualquier ciudad que antes se veía contaminado y ahora es como plenamente limpio. Yo creo que eso es una de las cosas que no vamos a cambiar. En cuando se levante el confinamiento y tengamos otra vez vida normal, sea cuando sea, esto volverá a ser igual. Y esto a mí, pues la verdad es que es una pena que no seamos capaces de tomar medidas serias ahora que tenemos la oportunidad de este parón. Otra de las cosas que más me gustan y que veo y que agradezco muchísimo es la solidaridad, ¿no? La solidaridad de gente voluntaria que ayuda a entregar alimentos a vecinos. La creatividad del ser humano es increíble. Gente que ha estado haciendo mascarillas, empresas que están donando cosas, ¿no? Que están donando material, solidaridad y unión. Yo creo que es una de las cosas que nos ha aportado y que son muy, muy positivos.
Creo que también está sirviendo mucho para conocernos a nosotros mismos. Creo que yo, por lo menos, una de las reflexiones que me llevo a nivel individual es que me estoy conociendo más, estoy restableciendo vínculos familiares, y eso que estoy en la distancia, conociéndome a mí más, conociendo más a mi pareja, siendo capaz de valorar lo importante, lo que realmente merece la pena. Y bueno, tenemos que valorar muchísimo, muchísimo es a todos los profesionales sanitarios y a los que están haciendo posible que sigamos teniendo comida, que venga el repartidor. Sobre todo los profesionales sanitarios, yo sé que soy enfermero y soy un poco un sesgo, ¿no? Pero hay que valorar la responsabilidad que tenemos. La gente está dando el 300%, a veces sin material, a veces en situaciones que no son óptimas, porque dices, sí, estás en UCI, estás con un EPI, estás súper protegido. Cuando sales de allí, te pones a comerte algo en 5 minutos o 10 minutos y de repente suena una alarma, sales corriendo sin EPI, te pones una mascarilla y unos guantes porque lo que quieres es salvar vidas. Entonces, tenemos que valorar mucho el sistema sanitario que tenemos, el sistema público que tenemos que valorarlo, mimarlo. Yo creo que la sociedad sí que es verdad que nos hemos dado cuenta del valor que tiene, que cuando todo va bien parece que no le llamamos esa importancia, y ahora la atención primaria está siendo una barrera ejemplar para evitar que los hospitales estén totalmente colapsados, y aún así lo están, pero la atención primaria está frenando el virus, están haciendo seguimiento telefónico, están haciendo 70, 100 salidas al día a domicilios, a gente mayor, gente que lo está pasando mal, porque el resto de enfermedades sigue. Luego vendrá la crisis de las enfermedades crónicas. Entonces, la crisis donde no se han diagnosticado casi apenas nuevos cánceres y nuevas personas con cáncer, y luego va a empezar a aparecer todo, ¿no? Entonces tenemos que valorar mucho esto, pero espero que las personas que pueden tomar decisiones en relación a los profesionales sanitarios, a las enfermeras sobre todo, que somos un colectivo que está bastante dañado en términos laborales y de condiciones, seamos capaces de que esto por lo menos sirva para intentar mejorarlo. Yo sé que va a ser muy difícil de hoy para mañana, ¿no? Pero sí, cuando todo esto acabe, que sean capaces de darnos el valor que necesitamos, ponernos en el lugar que nos corresponde a nivel académico, a nivel profesional y sobre todo a nivel económico también, ¿vale? Porque las nóminas son risorias, y sobre todo también para los residentes en medicina, que es que a mí me parece que, bueno, es un aspecto que tenemos que mejorar mucho, ¿no? Y bueno, que algo también que hemos aprendido en todo esto es un poco que nosotros somos la mejor vacuna. Si somos capaces de cumplir con el confinamiento, como no tenemos una vacuna física, nosotros tenemos que actuar como barrera ante el virus, y lo estamos consiguiendo porque se está bajando la curva. Tenemos que estar orgullosos por esta parte que estamos cumpliendo entre todos. Así que, bueno, felicidades por eso. Sobre todo espero y deseo que algo os haya servido, que de alguna manera esto, bueno, pueda aportar mi granito de arena. Contrastar siempre la información cambia, a lo mejor cuando salga este vídeo ya han cambiado algunas cosas que he dicho. Ir directamente a las cuentas oficiales del Ministerio de Sanidad, Salud Pública, sociedades científicas, en fin, organizaciones que realmente quieran velar por la seguridad de las personas y de los ciudadanos, que es lo que tenemos que hacer. Que un fuerte abrazo a todos, que ojalá nos podamos ver pronto fuera de todo el confinamiento, pero ante todo, que os cuidéis mucho. Hasta pronto.